Hermanos, buenas tardes. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Para nuestro sermón de esta tarde quiero pedirles que por favor me acompañen con la copia de sus Biblias al Evangelio según San Mateo. Vamos a leer en el capítulo 5, el versículo 8, o vamos a leer mejor desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Estamos en nuestra serie de las exposiciones de las bienaventuranzas. Y leyendo desde el versículo 1 en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, dice la Escritura: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bien, con la ayuda del Señor vamos, hermanos, a exponer el versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón. Y esta es la sexta bienaventuranza que el Señor Jesucristo predicó en su conocido Sermón del Monte. Y esta bienaventuranza, como las anteriores, nos hablan de una cualidad espiritual del bienaventurado y la recompensa que el Señor le concede a ellos. Dice la Escritura: los que tienen un corazón limpio verán a Dios. Y al inicio de estas exposiciones yo les había dicho que el convertirse en una persona bienaventurada no es algo que el pecador debe cumplir en los esfuerzos de su carne. Eso es imposible, porque Juan 3:6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Un pecador se convierte en bienaventurado solamente por la obra poderosa del Señor Jesucristo, una obra que no es la recompensa por ningún mérito, sino que es una obra de la gracia soberana del Señor. Aquellos que son convertidos por el Señor reciben la recompensa prometida para los bienaventurados. Ellos verán a Dios. Hermanos, la Biblia nos habla constantemente acerca de la necesidad de un corazón nuevo, y es que en nuestro versículo nosotros encontramos precisamente un vínculo acerca del corazón del ser humano, el corazón de una persona. Porque aquella que tenga un corazón limpio o un corazón puro, también como se traduce, ellos verán a Dios. Y la Biblia nos habla abundantemente acerca del corazón, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Yo quisiera hacer la cita de algunos textos de las Escrituras del Antiguo Testamento para que podamos nosotros entrar en el contexto de lo que esta bienaventuranza nos enseña. En Deuteronomio 10:16 dice la Escritura: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Esto, hermanos, es un mandamiento. Es un mandamiento que está en el Antiguo Testamento. Dios manda al pueblo de Israel, Dios manda a todo hombre que circuncide el prepucio de su corazón. Es un mandamiento también que hace a todas las personas que están en Adán, en nuestro tiempo, caminando aquí en la tierra. Ezequiel 18:31 vemos que la Escritura dice: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Este versículo también es un mandamiento. El Señor aquí ordena a su pueblo, diciéndole al Israel étnico, le dice: haceos de un corazón nuevo. ¿Y cómo puede hacerse un hombre un corazón nuevo? Pero esa es la demanda del Señor. El Señor ordena: circuncida tu corazón. El Señor ordena: hazte un corazón nuevo. Esa es la realidad lamentable de todo ser humano que ha nacido de una mujer. Estos versículos enseñan la necesidad de un corazón limpio o de un corazón puro. Acá podemos ver
claramente en las Escrituras que el Señor no está contento, no está satisfecho con el corazón que el hombre tiene a partir de su nacimiento natural. Pero el problema es también de que aunque el Señor ordena esto, vemos que las personas no buscan hacerse de un corazón nuevo y tampoco buscan circuncidar sus propios corazones. A nadie le importa, o a casi nadie le importa eso. Generalmente todo el mundo está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras. Se buscan una religión que sea conforme a sus propias concupiscencias, maestros que prediquen de esa manera. Una religión facilista, una religión donde Dios no demanda absolutamente nada del salvado, pero promete todo el cielo. Las personas pues no buscan cumplir este mandamiento del Señor, tienen sus corazones, sus pensamientos puestos en cosas que no aprovechan, creen que la vida aquí en la tierra es eterna, que nunca van a morir y nunca estarán delante de quien les dio la vida. Yo creo que si nos preguntamos, ¿por qué es que las personas no buscan un corazón nuevo? ¿Por qué es que las personas no buscan circuncidar su propio corazón? Bueno, la respuesta es que ellos no buscan eso porque aman sus corazones. Aman sus corazones que son amantes del pecado, que son amadores de borracheras, amadores de adulterios, aman la mentira, aman las palabras sucias, aman la fornicación, aman los deleites, pero al mismo tiempo ese corazón aborrece a Dios. Ama el pecado, aborrece a Dios. Ama las tinieblas, aborrece la luz. Esa es la razón por la cual muchos no obedecen este mandamiento de Dios de hacerse un corazón nuevo. La otra razón por la que no buscan hacerse de un corazón limpio está ligada a lo que yo les estaba comentando previamente. Es porque ellos prefieren compensar sus obras malvadas que hacen con sus corazones impíos. Ellos quieren compensar sus malas obras haciendo buenas obras. Ellos quieren compensar su desobediencia portándose después bien. Ellos quieren disfrazar sus maldades con una religión de labios. Ellos matan, aniquilan sus conciencias por medio de hacerse ellos mismos una comparación con personas más malvadas que ellos. Ellos buscan una religión que les permita cometer impiedades y al mismo tiempo recibir la recompensa de ver a Dios en paz. Esa es la segunda razón por la cual una persona natural no busca hacerse de un corazón nuevo si es que Dios no le ayuda. Dios mismo nos dice también claramente que Él es el único quien puede llevar a cabo esa tarea. Sería una tragedia para el ser humano tener delante de él este mandamiento de Dios, pero no tener la Escritura para saber que es Dios quien da un corazón nuevo. Tener la Escritura para saber de que es Dios quien circuncida el corazón. Es Dios quien puede crear un corazón limpio. Es Dios quien puede crear un corazón puro. Es Dios quien quita el corazón de piedra para poner un corazón de carne. Y eso es lo que precisamente Dios demanda en este versículo. Porque nuestro versículo dice, bienaventurados los de limpio corazón. Porque ellos, y solamente ellos, verán a Dios. Y el ser humano dice, ¿y cómo puedo yo conseguir un corazón limpio? ¿Cómo puedo conseguir un corazón puro? Es evidente que por medio de sus propias obras nunca lo van a lograr. Yo creo que estos mandamientos los ha puesto Dios en su palabra con el propósito de que nosotros levantemos nuestras miradas a los montes y preguntemos, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Quién puede ayudarme para que yo tenga un corazón como el que dice la Escritura, para que yo pueda ver a Dios? El salmista nos enseña esto que yo les estaba comentando. El Salmo 51:10 dice, crea en mí, le pide a Dios, crea en mí, oh Dios,
un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces aquí la Escritura nos enseña que debemos de seguir el ejemplo de David. Debemos buscar al Señor para que Él cree dentro de nosotros un corazón limpio, un corazón recto. Porque con el corazón que tenemos nosotros no podemos ver a Dios. La Escritura también nos enseña en Isaías capítulo 57, versículo 15, dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Vivificar, darle vida a un corazón muerto. Darle vida a un corazón que es de piedra. Nosotros vemos qué cosa es una piedra, qué cosa es una roca. En la escuela nos enseñan a nosotros que eso pertenece al reino mineral, al reino inerte, algo que no tiene vida, algo que no tiene sentimientos correctos. Pero la Escritura dice aquí de que es el Señor, es Cristo, quien le da vida al corazón del pecador. Ezequiel también en el capítulo 11, versículo 19, nos enseña también un poco más de cómo es que Dios obra. Él es el autor de esta obra maravillosa de poder conceder al hombre pecador un corazón limpio, un corazón recto. Y dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Ezequiel también más adelante en el capítulo 36, versículo 26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El Señor, inspirando a Ezequiel en las Escrituras del Antiguo Testamento, nos reitera que es Él el único que puede dar al pecador un corazón limpio, un corazón recto, un corazón capaz de amarle a Él con toda su fuerza, un corazón que lo impulsa a amarle, a obedecerle, a adorarle como Él demanda. La Escritura nos dice claramente, entonces, que no es imposible tener un corazón limpio para recibir la bendición de Dios, de verlo con paz, ¿Cómo sabemos si el Señor ha hecho esa obra espiritual en nuestras vidas? ¿Cómo sabemos si es que Él ha quitado el corazón de piedra para poner un corazón de carne, un corazón que le agrade, un corazón que nos permita verlo a Él? La pregunta más importante: ¿es puro nuestro corazón? ¿Es puro mi corazón? ¿Es puro el corazón de cada uno de ustedes? ¿Y por qué es importante que nosotros podamos responder con una conciencia limpia? Responder en verdad esta pregunta, porque hay una promesa, y es una promesa de bendición para todo aquel que tenga ese corazón puro, ese corazón limpio. Y esa promesa no es imposible, porque Dios es quien puede darle al hombre ese corazón y volverlo en un bienaventurado. Bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados los que tienen un corazón puro, porque ellos verán a Dios. En primer lugar, hermanos, debemos escuchar la verdad acerca del estado de todo hombre nacido de mujer. Y vamos a notar que cuando la Biblia describe al corazón humano, cuando hablamos del corazón, no se refiere desde el punto de vista de la medicina humana. No está hablando del músculo que todos nosotros tenemos dentro de nuestro pecho y que se encarga de palpitar
y por medio de esa palpitación llevar sangre a todo nuestro cuerpo. No, la Biblia no habla en ese sentido del corazón. En la Biblia el corazón representa el ser de cada persona. Es su ser más íntimo. En la Escritura el corazón se refiere a quién es cada uno en realidad. Y como ya lo he dicho anteriormente, es el asiento de nuestros afectos, de nuestras emociones, de nuestro entendimiento y de nuestra voluntad también. La diferencia entre una persona incrédula y una persona creyente es el corazón. La persona incrédula tiene un corazón de piedra, y cuando leemos Ezequiel capítulo 36, vemos que ese corazón no es un corazón capaz de amar a Dios. No es un corazón capaz de obedecer a Dios. No es un corazón capaz de anhelar a Dios. No es un corazón que se agrada en las cosas espirituales. Es un corazón de piedra. Es un corazón muerto. Entonces la Biblia habla así del corazón, como el ser mismo. Por eso es Proverbios 23:7 dice: por cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tal es él. Lo que nosotros pensamos es lo que somos. Lo que nosotros anhelamos es lo que somos. Lo que nosotros nos desagrada es lo que somos también. Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, pues, el corazón representa el ser de cada persona. Además, la Escritura también nos enseña esto. En Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Solamente al mal. ¿Dónde hallamos este versículo? Este versículo está en el primer libro de la Biblia y se entiende, hermanos, por el contexto en que nosotros lo leemos, que este versículo nos enseña cuál es la causa para que el Señor decidiera destruir la humanidad por medio del diluvio universal y salvar solamente a Noé y su familia. La razón por la cual Dios destruyó la humanidad hace muchos miles de años atrás fue porque el pensamiento del corazón de los hombres era de continuo al mal, de continuo al pecado. Eran pensamientos que eran contrarios a los mandamientos de Dios. Eran pensamientos que se oponían al ser mismo de Dios. Y esa fue la razón por la cual Dios dijo: voy a destruir la tierra con un diluvio. Se describe pues al corazón como la raíz de todos los males que el hombre pueda cometer. Cuando un hombre comete impiedad es porque su corazón así le manda, así le mueve, así le impulsa. Cuando vemos de que el hombre no hace lo bueno que está en la palabra de Dios, y eso le es contado por pecado, es porque su corazón no se inclina a hacer el bien, sino se inclina a hacer el mal. Se nos enseña que es el corazón la fuente de toda corrupción, ya sea en pensamientos, ya sea en palabras, ya sea en obras. Es decir, la causa del desenfreno en la tierra es el corazón de los hombres. Fue así en el tiempo de de Noé. Y fue así también, o es así, en los días de nosotros. La maldad que vemos rampante en nuestros días es porque el corazón de los hombres es un corazón que se inclina de continuo, dice la Escritura. Continuamente, sin descanso, a hacer el mal. Hacer el mal. Y todas esas corrupciones de pensamientos y hasta en palabras, porque dice la Escritura: de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón actúa la mano.
De la abundancia del corazón corren los pies a hacer el mal. De la abundancia del corazón se deja de hacer lo bueno y se cuenta por pecado. En realidad esta escritura nos enseña a nosotros que el principal problema del hombre es su corazón, es su corazón. La Biblia pues nos describe al corazón de los hombres como incapaces de hacer el bien. Y nuestra sociedad es el reflejo de la abundante maldad del ser humano. Yo quería compartirles algo, hermanos, de unas noticias que yo había estado viendo en la red social. Yo había visto que hace poco pues sabemos de que se ha aprobado una ley del aborto en Argentina. Aunque todo el pueblo, o podemos llamar la mayoría del pueblo argentino, estaba en contra de esa ley por, los estudios, las encuestas, los diputados consideraron aprobarla. Creo que ahora va a pasar al Senado. Pero una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención fue un video que habían compartido en el cual parece que estaban en plena votación y fuera de ese congreso habían muchas mujeres que estaban en silencio, mordiéndose las uñas, en una expectativa callada, esperando cuál iba a ser el resultado de esa votación. Y cuando finalmente ellas tuvieron noticia, porque eran mujeres, ellas tuvieron conocimiento de que la Cámara de Diputados argentina había aprobado el aborto, hermanos, la algarabía. Se abrazaban llorando de alegría, contentas, felices, porque se había aprobado el homicidio de los bebés en los vientres de su madre. Ese es el problema del corazón. Esas personas tienen una cosmovisión distinta. Ellas piensan acerca de la vida del ser humano de una forma distinta porque su corazón es de piedra. Y eso mismo podemos aplicarlo para las agendas LGBT porque el corazón de ellos es malo. Como dice la Escritura, la maldad está incrementándose de una forma exponencial, de tal manera que aún el amor de muchos se enfriará. Pero ¿por qué se incrementa de una manera exponencial la maldad? Por causa del corazón de los seres humanos, continuamente inclinado al mal, al pecado, a hacer lo que se opone a la voluntad de Dios. Por eso es que yo les decía que nuestra sociedad es el reflejo de la abundante maldad del corazón humano. Y pareciera, hermanos, que esa maldad no tuviese un freno. Pareciera que esa maldad no tiene cuándo terminar de crecer, de inundar, de abundar toda nuestra sociedad. La Escritura aquí nos habla de pecado contra Dios. No habla de la moralidad en la cual muchos ponen su confianza, como ya les había comentado, para alcanzar alguna recompensa de parte de Dios. Spurgeon dijo lo siguiente, él dijo que la moralidad puede mantener a una persona fuera de la cárcel, pero eso no implica que va a entrar al cielo. Esa es la diferencia de la moralidad. Del ser una persona recta, correcta, de hacer el bien, no hacer el daño a las personas, no estafarles, no insultarles, no robarles. Eso nunca te va a poner en la cárcel. Una conducta así te va a mantener fuera de la cárcel, pero no te va a llevar adentro del cielo. No te va a llevar adentro del cielo. ¿Por qué? Porque el corazón malo necesita ser cambiado. Nuestro versículo dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Un corazón limpio no es el corazón que no hace daño a nadie, no. No es el corazón que no roba a nadie, no. Eso no es un corazón limpio. No lo es. Vamos a ver qué cosa es el corazón limpio. Y este versículo explica el pecado del hombre con una profundidad impresionante. Y es que nos dice que los pecados de los hombres no son la consecuencia de hechos fortuitos. Los pecados de los hombres no son por casualidad. No son por casualidad. Sino que el hombre peca deliberadamente.
peca a propósito, peca con conciencia, porque su corazón es malvado, completamente malvado y continuamente malvado. Es un corazón que ofende a Dios, quien es sumamente santo, y la Escritura parece hacer énfasis en esto, para que el ser humano se preocupe y busque una solución para ese corazón. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero lo que sí sabemos también por la Escritura es que Dios no es indiferente al pecado, pero el hombre seguirá pecando de continuo si es que Dios no le ayuda, si es que el hombre no le pide ayuda a Dios. Continuará en su camino de maldad si es que no se vuelve a Dios pidiéndole ayuda. Señor, crea en mí un corazón limpio, como decía David. Eso era una oración elevada a Cristo. Cristo, crea en mí un corazón limpio. ¿Recuerda usted esa parábola del fariseo y el publicano? Dice que el publicano se golpeaba su corazón, dice allí en Lucas. Y él se golpeaba el corazón como una señal de decir: mi corazón es malo, mi corazón es malo, mi corazón es malo. Él sabía que necesitaba un corazón de carne, un corazón circuncidado, un corazón que busque lo bueno. Y su oración fue esa también en su corazón. Señor, crea en mí un corazón limpio, un corazón puro. Nuestro versículo dice en Mateo 5:8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Solamente ellos, los de limpio corazón, son los únicos que verán a Dios. ¿Y qué significa ver a Dios? ¿Qué significa ver a Dios? Bueno, lo primero que debemos notar es que esta promesa, como las demás, se encuentra en tiempo futuro, ¿verdad? Verán, dice, a Dios. Pero vamos a ver qué es lo que la Escritura todavía nos enseña un poco más de esto. ¿Por qué dice ver a Dios? O verá a Dios, verán a Dios. Ver a Dios, hermanos, es una figura gramatical que se conoce como hebraísmo. Era una forma de hablar de ellos. Un hebraísmo, podríamos decir, nosotros tenemos nuestro peruanismo también. Yo no sé si alguna vez ustedes han podido, o tenemos acá hermanos que son de otros países, ¿no? Y de repente ellos han podido ver que a los niños acá les decimos chibolos, ¿no? Y en sus países les dicen chamos. Eso es un peruanismo, chibolo. Es una manera de hablar peruana. Y chamo es un venezolanismo, podría llamarse. Así hablan allá. Cuando la Escritura dice ver a Dios, era una forma propia en la que un hebreo, un descendiente en la carne de Abraham hablaba. Ver a Dios es un hebraísmo, es decir, es una expresión propia de los hebreos que vivían en el tiempo del Señor Jesucristo, y posiblemente hasta ahora también sea esa misma la interpretación. Y significa algo más que simplemente ver con nuestros ojos carnales a Dios. Significa más que eso. Para un hebreo, ver a Dios significa poseer a Dios. Para un hebreo, ver a Dios significa disfrutar a Dios. Es decir, cuando alguien no ve a Dios, significa que no tiene a Dios. No lo tiene. Está alejado del pacto de la promesa. No tiene la ciudadanía de Israel. Está perdido. Está perdido. Y tampoco disfruta a Dios. Significa de que solamente le espera el castigo eterno. Entonces, ver a Dios significa eso. Significa el todo para el ser humano. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos poseerán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos disfrutarán de Dios. Pero si el corazón no está limpio, pero si el corazón no es puro, entonces no podrán disfrutar de esa promesa. Esa promesa no es para ellos. Ellos están fuera.
Aquel que no tenga el corazón limpio no debe de mirar este versículo, porque no va a disfrutar a Dios y no va a poseer a Dios. Quienes no tengan un corazón limpio sufrirán la ausencia de Dios por toda la eternidad. Quienes no posean un corazón puro serán castigados eternamente en el infierno. Eso es la implicación de una interpretación negativa del texto que hemos leído. Por eso debemos recordar lo que el Señor Jesús también le dice a Nicodemo. En Juan 3:3 respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué? No puede ver el reino de Dios. No puede ver. ¿De qué está hablando? ¿Está hablando del ojo carnal o está hablando, no puede poseer a Dios? No puede disfrutar. Recordemos también este salmo. Salmo 24, versículos 3 y 4 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién entrará en su lugar santo? ¿Quién? Yo digo, hermanos, debe ser una promesa maravillosa, ¿verdad? Subir al monte del Señor donde su presencia misma se manifiesta. O también estar en el lugar santo. Esto implica comunión con Dios, amistad con Dios, poseer a Dios. ¿Quién? El limpio de manos, ¿y qué más? Y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Bueno, hermanos, ¿qué significa un corazón limpio? O mejor traducido, podríamos decir que significa un corazón puro. Claro, cuando un creyente comienza a escuchar, el predicador está hablando de un corazón puro. Yo no creo que mi corazón sea puro. Pues, ¿qué significa tener un corazón puro? La versión Kadosh habla pues de un corazón puro. Y esta pureza de corazón, hermanos, no es el disfraz externo de religiosidad que caracterizaba a los fariseos. Hemos visto en el estudio de la escuela dominical ahora de que ellos eran religiosos, ellos eran los fariseos, ellos eran los que cumplían muchos deberes religiosos mandados en la ley de Moisés, pero eso no significa pureza de corazón. Tampoco es la falsa autopercepción de ser el más santo de los demás, que también caracterizaba a esos fariseos hipócritas. Hay un proverbio que dice, el Proverbios 30:12 dice: hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Esto podemos entenderlo como hay una generación que cree que su corazón, cree en su propia opinión que su corazón está limpio. Pero no está limpio, todavía tiene inmundicia. Y este otro pasaje también en Judas, versículos 16 al 19, mire cómo habla Judas. Dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. ¿De quién habla Judas aquí? ¿De los gentiles? ¿De las personas que están fuera de las puertas de la iglesia? ¿O está hablando de personas que están dentro de la iglesia física, de la iglesia local? Está hablando de personas que están dentro de una iglesia local. Pureza de corazón, hermanos, también hay que explicar esto. No significa una vida perfecta y libre de cometer algún pecado. Hay algunas denominaciones que creen eso, que ya alcanzaron la santidad absoluta. ¿A cuántos quizás hemos escuchado decir: tú todavía pecas?
a un cristiano genuino y el cristiano genuino le dice, yo peco, no soy esclavo del pecado, pero peco. Entonces tú no eres salvo. Entonces tú no estás dentro del pacto de la gracia de Dios. No, hermanos, un corazón puro no significa una vida absolutamente impecable como la que llevó el Señor Jesucristo. No significa de que nosotros no vamos a pecar. Un creyente peca, pero no es esclavo del pecado. Un creyente peca, pero no se deleita en el pecado que comete. Un creyente peca, pero busca mortificar ese pecado también. Además, la Escritura dice que aquel que dice que no ha pecado, ¿hace qué? A Dios mentiroso. Entonces, aquellos que dicen que han alcanzado esa santidad perfecta, ellos son los mentirosos. Ellos son los sectarios. Ellos son los inconversos, no nosotros. ¿Qué significa limpio de corazón? Ese es nuestro tema. Porque para ellos es la promesa que verán a Dios. Primero yo quisiera que veamos la definición en un diccionario del griego, el diccionario Thayer. Significa limpio, puro, esa palabra griega, en tres aspectos. Físicamente, en un sentido levítico y éticamente. Físicamente significa purificado por el fuego, como los metales. Por ejemplo, como el oro que tiene que ser puesto en el fuego para que la escoria se separe del metal precioso. En un sentido levítico significa limpio, cuyo uso no está prohibido y no imparte impureza, algo que es sagrado, algo que ha sido separado y puesto para el servicio de Dios. Éticamente significa libre de deseo corrupto, pecado y culpa. Libre de toda mezcla de falso, sincero, genuino. Significa intachable, significa inocente, sin mancharse con la culpa de nada. Eso significa limpio de corazón. La palabra griega es kataros, de donde proviene la palabra catarsis. Y la palabra catarsis significa en el diccionario de la lengua española, entre los antiguos griegos, purificación ritual de personas o cosas afectadas de alguna impureza. El uso de la misma palabra en otros contextos del Nuevo Testamento nos trae una idea. ¿Qué cosa es un corazón limpio? ¿Qué es un corazón puro? Nos ayuda pues a ver con más claridad a qué cosa se refiere el Señor. Por ejemplo, en Hechos 15:9 dice la Escritura, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando, esa es la palabra, purificando por la fe sus corazones. Es un corazón puro. Aquí nos está hablando a nosotros la conversión, la regeneración. Tito, capítulo 2, versículo 14, nos habla en ese mismo sentido. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermanos, ¿qué es limpio de corazón? ¿Qué es puro de corazón? En el contexto de las Sagradas Escrituras. Limpio de corazón es aquella persona que ha sufrido primeramente conversión por parte del Espíritu Santo. Y esa conversión crea en el salvado un corazón con motivos y principios puros. Las vuelve personas sinceras, cuyas acciones rectas provienen de un corazón recto. Son personas que poseen una conciencia honesta y limpia delante de Dios. Es algo tremendo, hermanos, porque a veces nosotros no podemos explicarnos por qué es que todavía pecamos. Bueno, el Señor en su gracia ha permitido que el viejo hombre todavía esté crucificado dentro de nosotros. Pero la diferencia está en que el creyente no planea su pecado. Y cuando el creyente peca, inmediatamente el Espíritu Santo lo convence de pecado y lo lleva al arrepentimiento. El creyente no se agrada en el pecado, así como una oveja no se agrada en el lodo. El creyente lucha contra el pecado.
aborrece su pecado. Y es más fácil para ver el pecado cuando uno ha nacido de nuevo y tiene ojos para poder ver la maldad que hay todavía dentro de él. Y se espanta. Spurgeon hablaba de que dentro del cristiano todavía había un monstruo. Pero ¿y por qué no veíamos ese monstruo cuando nosotros éramos sin Cristo? ¿Saben por qué, hermanos? Porque andábamos en oscuridad. Miren esta camisa que tengo yo. Imagínense que es de noche, o no tan de noche, las 6 de la tarde. Y mi camisa tiene una mancha por acá. ¿Puedo ver esa mancha yo a las 6 de la tarde, aquí, con las luces apagadas? No. Yo puedo pensar que mi camisa está limpia porque no veo la mancha. Pero cuando un creyente vive en la luz, puede ver las manchas en sus vestiduras. Cuando un creyente se acerca más y más y más a la luz, va viendo más manchas, más manchas, más manchas, más pecados, los cuales deben de ser mortificados en el poder del Espíritu Santo. Esa es la misericordia del Señor. A veces nosotros nos asombramos todavía. ¿Cómo es posible que yo todavía pueda tener esta clase de pensamientos? Es porque estás en la luz. Cuando tú estabas en la oscuridad, pensabas cosas peores y te parecía lo más normal del mundo. Pero cuando uno llega a la luz, por la gracia y la misericordia del Señor, puede ver su pecado, puede ver sus vestiduras. Eso es una gracia, hermanos. Acuérdese usted de John Bunyan. Acuérdese de ese libro de John Bunyan, Gracia abundante para el mayor de los pecadores. Él luchaba contra eso. Él veía el pecado más pequeño en su vida y él pensaba inmediatamente que no era salvo. No, hermanos, era salvo. Solamente que él tenía que aprender a reconocer de que todavía por la sabiduría de Dios, aunque hemos sido librados del pecado, el viejo hombre está dentro de nosotros. Es un tema muy complicado, hermanos, porque hay muchos que le preguntan a usted para tentarle. Y varias veces me han dicho, dime, ¿el cristiano peca? Es una pregunta así como esas preguntas que le hacían al Señor Jesucristo. Dime, ¿hay que pagar impuestos o no hay que pagar impuestos? Era una pregunta, era una triquiñuela. Esas preguntas son triquiñuelas, porque no son hechas con un corazón recto. Dime, ¿el cristiano peca? ¿Usted qué le respondería ahí? Bueno, yo le diría, ¿y por qué me lo preguntas? Pero claro, cuando usted le dice, no, sí, el cristiano todavía peca. Ah, entonces me puedo ir a la fiesta, puedo ir a tomar, puedo fumar, puedo hacer lo que el mundo hace porque el cristiano todavía peca. Me lo acaba de decir. No, hermanos, el cristiano no se deleita en el pecado. El cristiano dice como decía Pablo en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Es el lamento de un cristiano cuando ve su propio pecado. Cuando ve su propio pecado. Una persona que tiene el corazón limpio, el corazón puro, es la persona a quien Dios ha compartido su atributo de santidad, como habíamos visto. Es decir, las personas santas, hermanos, y eso es parte de la teología, las personas santas son santas como Dios en esencia, pero no en grado. En esencia, pero no en grado. Acuérdense de que Dios comparte con su naturaleza divina con nosotros. Comparte su atributo de santidad con nosotros, pero la santidad de Dios es perfecta, infinita e inmutable, pero la de nosotros no. Pero en esencia es la misma santidad, porque la Escritura dice, sed santos así como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Y verdaderamente nosotros conseguimos, por medio de ese corazón puro, alcanzar esa santidad, la misma santidad de Dios en esencia. Una persona que tiene el corazón puro es, sin ser completamente puras como ellas quisieran,
Sin embargo, aborrecen y desprecian la impureza que aún mantienen dentro de ellos mismos. Hermanos, los limpios de corazón son personas consagradas, temerosas y obedientes a Dios. Una persona limpia de corazón no es como Pilato, que solamente se lavó las manos para luego condenar al Cristo inocente siguiendo su perverso corazón. No, es uno que ha sido lavado completamente por la sangre del Cordero. Ezequiel 36, 25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré. La promesa para los tales es maravillosa. Dice: ellos verán a Dios. Aquellos cuyos corazones son limpios ya pueden ver a Dios. Ya pueden ver a Dios. Acuérdense de Juan 3:3, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede ver a Dios. Pero nosotros ya podemos ver a Dios de la misma forma en que Moisés lo hizo. Hebreos 11:27. Por la fe, Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Nosotros también vemos al invisible. Y lo vemos con los ojos de nuestra fe. Porque si nosotros no pudiéramos ver al invisible con los ojos de la fe, ¿qué sería de nosotros mismos? Ver a Dios nos sostiene mientras caminamos aquí en la tierra. Ver a Dios nos mantiene en el camino de la justicia, de la verdad, de la rectitud. Vivimos de esa manera porque vemos al invisible con los ojos de nuestro corazón limpio y puro. No solamente lo vemos hoy, sino que entonces le veremos también cara a cara, como dice 1 Corintios 13:12. Y lo veremos así por toda la eternidad. Todo aquel que tiene un corazón limpio es bienaventurado, porque escuchará la dulce voz de Cristo diciéndole: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esas son las palabras que escucharemos nosotros cuando el Señor venga. Todo aquel que tiene un corazón limpio tendrá una morada eterna con Dios, en cuya presencia hay plenitud de gozo, y así será por siempre. ¿Cómo está su corazón? El corazón sin Cristo es un corazón que peca continuamente, que busca la maldad. Acá no estamos hablando, hermanos, de pecados que son como un borracho que encontramos todos los fines de semana tirado en un parque, o un drogadicto en el parque drogándose. No. Tenemos que quitarnos esa idea de la cabeza. Pecado es todo lo que quebranta la ley del Señor. Dejar de hacer lo bueno es pecado. El hombre tiene un problema muy grande y es su corazón. Es su corazón. Pero hay una promesa aquí. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo está el corazón suyo? ¿Cómo está usted delante del Señor? ¿Podrá usted decir, junto con los cristianos que ya están en el cielo y que estamos acá, podrá usted también decir: me apropiaré de este Dios? Este Dios es mío hoy, mañana y por la eternidad. Pues si usted hasta ahora no tiene al Señor, eso es una mala noticia, pero la buena noticia es que usted puede clamar también como lo hizo David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí un corazón puro. Puede hacer usted también suyas las palabras de Ezequiel 36, cuando la Escritura nos enseña que necesitamos un corazón de carne para poder amarle con todo nuestro ser, para poder obedecerle de todo corazón, para poder tenerlo y disfrutar de Él para siempre. Este es un llamamiento para que usted también, si no tiene al Señor, se arrepienta de su pecado y pídale al Señor un corazón
un corazón puro, un corazón limpio. Acuérdese que Él mismo nos enseña en su palabra: el que pide, recibe. Pídalo de todo corazón y el Señor le concederá a usted esa petición. Vamos a orar.